Gloria a Dios. Sabe que en el libro de Éxodo veníamos hablando y habíamos llegado a la primera y segunda parte de lo que es el candelero. Este segundo mueble que está en el centro del lugar santo. Y el tercer mueble del lugar santo es el altar de oro del incienso. Y es tan hermoso poder entender este tremendo lugar que significa el lugar santo. Es la antesala, es el umbral del lugar santísimo. Y sabe que este mueble que estamos estudiando del candelero, ya en su tercera etapa, es el candelero, es algo complejo, es tipo de Cristo, es figura de Cristo, como lo habíamos mencionado, pero es complejo. Y complejo porque es también un árbol, porque cuando hablamos del candelero dice que una caña en medio con 3 pares de ramas hacia los costados, que tenía flores, brotes, flores, manzanas, copas y las lamparillas. Así que si bien el candelero es a tipo de Cristo y es de una pieza sola y es de oro puro, la divinidad, y es de lo que no se ve, es la figura de lo que se ve, Cristo en el Padre, el misterio de Dios en el Padre y en el Espíritu Santo, es Cristo. Y cuando uno es alumbrado, iluminado, y uno ha disfrutado de esa mesa del pan, que es la vida, y la vida es la luz de los hombres. Cuando uno ha disfrutado ese primer paso del lugar santo, que es la mesa de los panes, del arreglo, de la presencia, que habla, que en la versión Reina Valera dice, la mesa de los panes de la proposición. Es la mesa donde estaban dispuestos en arreglo los panes de la presencia o del rostro de la presencia de Dios. Cuando uno disfruta eso, que es el discipulado, porque en ese lugar, y complejo el candelero porque son una serie de representaciones, de figuras, de significados, y cada palabra de la Biblia tiene un profundo significado, y por eso es complejo, porque tanto significado tiene que todos son significados cruciales, y nos hace ver el misterio de Dios, el misterio tremendo de Dios. El candelero está después de la mesa de los panes, disfrutando los panes, donde nos nutrimos, donde nos alimentamos, donde crecemos. La vida de Cristo nos lleva a la luz de Cristo. Y la luz de Cristo en ese candelero de una sola pieza de oro puro, pero que es un árbol, es el árbol de la vida. Es un árbol porque tiene una caña central con ramas, 3 pares de ramas, que las ramas somos nosotros, y que solo algo orgánico puede dar brotes y puede dar flores y puede dar frutos. Es el árbol de la vida. Si bien es un candelero, pero es el árbol de la vida. Es Jesucristo mismo.
y la luz de las lamparillas, de las 7 lámparas, no es la misma luz que había allá afuera en el atrio. En el atrio era el primer lugar donde estaba el altar del sacrificio y luego el lavacro, y eso estaba fuera de estos dos lugares, el umbral, que es el lugar santo, para entrar al lugar santísimo. Ahí estaba el tabernáculo, pero afuera estaba la luz natural. Y muchos que no entran al sacerdocio, y todos somos sacerdotes, y deberíamos entrar a la mesa de los panes y disfrutar el ser alimentados con la vida de Cristo y ser la luz de Cristo. La luz que hay dentro del lugar santo es la luz de Dios. Es la luz que nos ilumina y que solo a ese lugar podían entrar los sacerdotes. Nadie que no fuera sacerdote, nadie que no fuera sacerdote podía entrar a ese lugar. Y en ese lugar, ese árbol crece. Cristo crece a través de nosotros, por nosotros y en nosotros. Crece y crece y crece ese árbol. Es Cristo hoy en pleno crecimiento a través de nosotros, en nosotros, por nosotros y en nosotros. Es la obra de Cristo, es la obra redentora y es la obra de crecimiento para llegar a ser todo un edificio espiritual. Ahora, qué importante que cuando nosotros estamos en el disfrute de del primer mueble, la mesa de los panes, si no estamos allí, no vamos a poder tener la relación, el vínculo, la comunión con el Dios triuno que representa el candelero. El candelero es en figura la persona de Dios en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, como ya lo habíamos dicho. Entonces, cuando comemos, tenemos la vida de Cristo y somos la luz de Cristo hacia los hombres, porque Él es la vida y la luz de los hombres. Y cuando nosotros estamos llenos del vínculo, de la comunión en ese lugar santo, en ese lugar donde hemos comido en un equipo que ya se pierde la identidad personal para dejar lugar a la obra gloriosa de Cristo, es tomar conciencia de que la obra es de Dios en nosotros, que no somos nosotros en la obra de Dios. Porque a veces eso nos hace estar presionados o nos hace estar pensativos, de alguna manera ansiosos, de alguna manera queriendo hacer fuerza para mejorar. Cuando Dios en un árbol nos muestra que es el árbol de la vida que crece y que crece, y que no somos nosotros los que crecemos, sino que crecemos las ramas y damos los frutos porque Él, la caña principal, Él, el central del candelero era Él fluyendo a través de nosotros. No somos nosotros, a pesar de que nosotros crecemos, nos vemos como ramas que crecemos. Él es, ¿no es cierto?, la vid verdadera. Él es el árbol de la vida. Él es quien nos da el crecimiento. Muchas veces eso es un pensamiento que no debemos tenerlo, como que nosotros crecemos, porque es Él en nosotros. Él es el que crece a través de nosotros, por nosotros y en nosotros. Somos ese árbol, somos esa manifestación de Dios, del Espíritu Santo. Mire, muchos están en el atrio
bajo la luz natural. Y los que están bajo la luz natural viven en el orden natural. Pero entrar al lugar santo es comer, es nutrirnos, es crecer en la vida de Dios. Y esto no se puede entender como una doctrina. Muchas doctrinas son las que los teólogos no la pudieron entender por el solo hecho de escudriñarlas, estudiarlas y profundizarlas, sino que estas más bien son experiencias y experiencias que se viven con Cristo. Estas son las cosas que uno debe experimentar en el altar. Y las experiencias nos dan la capacidad de entendimiento que no nos daría el conocimiento de la palabra. La palabra de la doctrina no nos daría el entendimiento, no nos iluminaríamos. Sino viviendo las experiencias. Cuando desde el altar nosotros hablamos de las experiencias que debemos tener en el altar, que debemos en la consagración de nuestra vida en el Espíritu Santo, Él va a llenarnos de la vida de Cristo y vamos a vivir como el árbol de la vida en Cristo y vamos a ser iluminados, no con esa luz natural, sino con la luz espiritual, con la luz que nos revela todas las cosas, con la luz del Señor Jesús, con la luz del amor de Dios, porque cuando uno está consagrado en la comunión del lugar santo, nutriéndonos con la vida y siendo iluminados por Dios, el amor de Dios fluye en esa experiencia práctica, en esa experiencia particular, personal y en equipo que vivo. Muchos quisieran las revelaciones o el entendimiento o el tener claro el misterio de Dios, pero el misterio de Dios no es dado por doctrina. Muchas personas han querido entender los significados de cada palabra, en la cual en este capítulo 25 de Éxodo hemos visto tantas cosas, el tabernáculo en sí, pero no pueden entenderlo porque faltan aquellas experiencias que da el crecimiento de la vida en Dios y que nos ilumina la luz sobrenatural de Dios. Las experiencias que vivimos con Dios nos dan la vida, y la vida es Dios. Cuando experimentamos con Dios la vida divina, esa experiencia nos va a llevar a ser iluminados, entendidos por la luz poderosa del Espíritu Santo. ¿Sabe? Cuando tenemos esa comunión en un altar constante y permanente, cuando disfrutamos de la mesa, entonces también vamos a disfrutar el ser impartidos por la vida. Y va a fluir la inteligencia, la sabiduría y la ciencia. Y vamos a poder disfrutar de la mesa, del altar, que es también de oro, del incienso. Y sabe que estas 7 lamparillas tenían que tener aceite, y el sacerdote todos los días entraba para que las despabiladeras, que era una mecha que era hecha con vegetal a tipo de la vida humana, esa mecha era la que con el aceite necesario y con la medida necesaria de esa mecha pudiera encenderse esa luz
que daba la vida y el espíritu de Dios. Esa mecha vegetal muchas veces era tan larga o tenía tan poco aceite que solo echaban humo. Y nuestra vida no puede estar humeante, como pábilo que humeare, como decía el Señor Jesús, sino que esa mecha debía estar en la medida acorde y recibir el aceite en su medida, para que ambas cosas, y ese aceite en el altar es la vida divina, para iluminar nuestra vida. Es la luz de Dios. Muchas de las vidas, nuestra vida representa esas mechas que eran puestas en el aceite y en la lamparilla. Al tener lo uno y lo otro, pudiera ese aceite subir y arder y brillar y resplandecer, iluminando todo. Muchas veces creemos que Dios nos quiere hacer pasar por obligaciones de obediencia, en la cual, para llegar a un punto en la cual Él ha dispuesto, pero no, más que eso, es poder llevarnos de experiencias en experiencias para llegar a un disfrute de la vida de Dios. Y antes lo decía, si nosotros no aprendemos a disfrutar a Dios en este tiempo, si hay personas que no saben lo que es el disfrute de la comunión, del rostro, de la presencia de Dios, si no sabe disfrutar eso, es tan dura y tan difícil la vida, porque lo hace todo en el orden natural. Y con las fuerzas naturales, por más que querramos, no podemos agradar a Dios. Por más que querramos con nuestra carne, es imposible agradar a Dios. Y conocemos la palabra por la revelación y la administración de la palabra, pero al no tener las experiencias, no tenemos el disfrute, y cada cosa es en el orden natural muy doloroso poder cumplirlo, poder llevarlo a cabo en nuestra vida. Y el dolor es con nosotros mismos. ¿Por qué no podemos dar lo que el Señor nos pide? Y nos enojamos. Yo conozco gente que no es rebelde y no se volvió atrás. Cuando oyó la demanda y la convocatoria de Dios, accedió, pero se duele consigo mismo y se molesta y se enoja consigo mismo por no poder alcanzar y lograr y llegar a lo que Dios nos quiere hacer llegar. Esto es lo que decimos de las experiencias, que no se puede vivir por doctrina, hay que vivir por las experiencias con el Señor. Cuando nosotros decimos experiencias, es pasar tiempo juntos con el Señor, es oír su voz, es tener su presencia, es disfrutar de la comunión con los santos, es pasar un buen discipulado de enseñanza para crecimiento. Todas estas cosas son experiencias de la vida para hacer la luz, como el árbol de la vida, Cristo en nosotros, su iglesia, Él es la cabeza. Y este sacerdote que entraba al lugar santo, que solamente entraban los sacerdotes, cortaban la punta quemada de las mechas, y esto era despabilar las mechas, sacar lo quemado, sacar lo que ya no es bueno, lo que no deja que arda, lo que no deja que ilumine, lo que no deja que resplandezca. Todo lo que se quemaba
era lo que impedía, si volvían a poner aceite y ahora encendían esa mecha, impedía que esa mecha diera luz, iluminara y resplandeciera y brillara. Eso no dejaba, pero el sacerdote entraba y cortaba todo lo quemado, las despabiladeras las cortaba a todas las mechas, ponía el aceite necesario, oportuno, y eso hacía que lo uno y lo otro estuviera ahora encendido, dando la luz de Dios en nosotros. La luz de Dios en nosotros es por las experiencias, y el aceite que viene del Espíritu mantiene la llama encendida de la vida de Dios. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea Dios. Así que lo que hace que resplandezcamos, y esta es la luz de Dios en nosotros, es la luz de Dios en nuestra vida, en la vida de Dios. Porque si hemos tenido experiencias en la mesa de los panes, es la vida de Dios. Y la luz en la vida de Dios, sin que esas despabiladeras fueran cortadas, sin que le fuera quitado lo quemado y agregado el aceite, porque lo uno y lo otro tenían que estar. Y cuando nosotros decimos de las vírgenes prudentes y de las vírgenes imprudentes, la diferencia de una y otra era la provisión de aceite. Porque si el aceite estaba demasiado bajo, la mecha se quemaba pronto. Y en vez de iluminar, echaba humo. ¿Y cuántos cristianos, por tener poco aceite, solo echan humo? En vez de arder, en vez de brillar, en vez de iluminar, en vez de resplandecer con la luz del Señor. ¿Me escuchó? ¿Sabe? Dios nos está llamando a crecer junto con el árbol, y nos está llamando a no solo tener la vida, porque solo lo orgánico puede tener brotes, flores, frutos, como este candelero y este cuerpo de Cristo que es la iglesia que crece. Si aún las ramas crecen para dar el fruto, debemos tener experiencias con Él para tener el aceite, la provisión necesaria para no echar humo, sino para arder y iluminar y alumbrar con la luz de Cristo. Y no es lo mismo entrar a un lugar con plena luz, porque el sacerdote, una vez que era iluminado allí en la luz de Dios, pasaba a un altar de oro del incienso, y esa luz era la que le permitía, a través del candelero y del altar del incienso, es la que le permitía la entrada al lugar santísimo. Si esas mechas estuvieran quemadas y no ardieran, no iluminarían la entrada al lugar santísimo. Y el objetivo del sacerdote era venir al lugar santo después de haber pasado por el altar del pecado y las transgresiones, por el lavacro, y entrar al lugar santo, a la mesa de los panes, al candelero y al altar del incienso. El candelero encendido iluminaba la entrada, y el objetivo del sacerdote era llegar al lugar santísimo. Así que cuando el sacerdote cortaba lo quemado,
las lámparas ardían, iluminaban y resplandecía ese lugar. Y el sacerdote se inclinaba en el altar del incienso. Y el incienso encendido, que había sido encendido por el sacerdote con el mismo fuego, es el que trae la revelación. El velo es corrido para entrar a donde está el lugar santísimo. El incienso, las oraciones, traspasaban la trama de la cortina entrando a donde estaba el arca del testimonio y el trono de la gloria de Dios. Porque cuando el sacerdote tiene las experiencias de la vida y tiene las experiencias de la luz y experimenta con disfrute el altar de la comunión, eso le da acceso, le es corrido el velo, revelado. Ahora va a ver con esa luz, y esa luz no es la luz natural, es la luz de Cristo, es la luz de Dios. Pero hay otra luz que está en el lugar santísimo, y es la Shekinah. La Shekinah es la gloria de Dios. Cuando un sacerdote entra al lugar santísimo, allí está la presencia de Dios, está la santidad de Dios, está la justicia de Dios, y está el arca, que es Cristo. El arca es Cristo. Está el arca del testimonio de Dios, que es Cristo, que ya lo vimos. Y allí hay una tapa cubierta que es el propiciatorio, y ese es el trono de Dios. Está el testimonio de Dios y está el trono de Dios, donde Dios habla con el hombre. Y ahí, en ese lugar santísimo, donde la santidad, la justicia, y ahí aparece Dios. Y eso es gloria de Dios, eso es luz de Dios, la gloria de Dios. Cuando usted llega ahí, usted está con el mismo Dios, su presencia, Él aparece y se llena de luz. Es la gloria de Dios, es la Shekinah de Dios, no es la luz del lugar santo, es la gloria de Dios. Usted puede llegar a entrar a la gloria de Dios cuando ha pasado por las experiencias distintas que el Señor le ha propuesto, y usted humilladamente ha buscado el disfrute. Usted entra a la gloria de Dios. Sí, amén. Y a su nombre. Y a su nombre. Cuando uno entra ahí, Dios se le aparece. Todo lo que eran figuras, todo lo que eran símbolos, todo lo que era poético, profético, todo lo que era por tipo, ahora claramente usted está frente a Dios, y Dios ahí le declara su palabra y le hace oír su voz. Ahí se manifiesta la gloria, la Shekinah de Dios, que no es la luz del tabernáculo, que es Cristo, es aún más, es la gloria total de Dios. Y podemos nosotros entrar, no por conocimiento de doctrina, sino solo por lo que el sacerdote experimentaba, y llegaba a ese lugar. Que el Señor quiere que todos, que somos pueblos de sacerdotes, podamos disfrutar de esa gloria. Y cuando usted entra a esa comunión de gloria, a esa dimensión de gloria, las cosas que van a pasar con su vida y en el plan de Dios aquí en la tierra con su vida, mire, es impresionante. Es impresionante. Es algo que justamente solo los que pueden experimentar esos momentos con Dios en su gloria, en la Shekinah de Dios, pueden ver lo que Dios tiene mundialmente para su obra, y lo que falta, las cosas reveladas de
de lo porvenir, que a muchos de sus siervos se los mostró las cosas que iban a venir. Y si el hombre dijera en su corazón, los llamados sacerdotes dijeran en su corazón: sí, no puedo tener todas esas experiencias para llegar allí por distintas causas. Si dijera en su corazón: me cuesta, me es difícil, no puedo, no entiendo. Si dijera así en su corazón de este camino propuesto por el Señor Jesús, que Él es el camino, solo nosotros tenemos que caminar en Él. Nosotros no vamos a tener tan buenas ideas para hacer cosas solo caminando por Él, obedeciéndole. Si dijeran en su corazón los convocados, los llamados, los que son sacerdotes: no lo puedo hacer, me es difícil, no quiero, no sé. Tendrían que vivir la otra parte del porvenir. El porvenir que se avecina es bastante difícil de narrar, solo por algunas respuestas hoy dadas científicamente. La tribulación viene, dice la palabra, y científicamente la deforestación en el planeta ha hecho que haya poca oportunidad de que el aire o el oxígeno sea renovado a la necesidad del planeta. Los deshielos o el calentamiento global por la capa de ozono rota por los químicos ha provocado los deshielos. Las corrientes de aire para refrescar el planeta no pueden ser las mismas que antes, porque los deshielos ya no tienen fresco para refrescar el planeta y van a subir los grados de calor. La fotosíntesis de los árboles no puede renovar el oxígeno porque hay, justamente cenizas volcánicas, smog y todo lo que el planeta ha producido contra, ¿no es cierto?, el orden, contra lo que es la armonía de cada cosa. Entonces la fotosíntesis de las hojas no pueden producir, pocos árboles, los que hay no pueden producir el oxígeno necesario, faltará el aire a los hombres en la tierra, la tercera parte morirá por las grandes inundaciones, porque los deshielos provocarán 1 metro más. Algunos de los científicos dicen para el 2100, pero nosotros sabemos que está muy pronto, está todo eso muy pronto. Va a subir en las costas 1 metro de agua, en donde usted sabe que la humanidad, muchos de ellos les ha gustado hacer edificaciones en las costas. Lo que es la epidermis recibe los rayos ultravioleta que provocan enfermedades de distintas causas. Las verduras contaminadas por las lluvias ácidas que se acumulan en las nubes de tantos ácidos y caen las lluvias y en las verduras provocan una contaminación que hacen que células cancerígenas se provoquen en todo el cuerpo. Por decirle así alguna cosa, sabe que en algunos casos hay enfermedades que todavía no son descubiertas, orgánicas, virales, y de todo tipo, bacteriales, que no son descubiertas como plagas o como cosas para tener un antídoto. Mire, es tremendo lo que sucede. Las aguas contaminadas en un porcentaje altísimo. Las aguas contaminadas en un porcentaje. Entonces, entendemos que las carnes, las comidas, ¿por qué dice que debemos orar por los alimentos, pedirle que sean buenos para nuestro cuerpo, para que no estén con veneno ni contaminados? Y tantas cosas. Mire, lo que va a empezar a suceder sobre el planeta es terrible. Ahora, si uno entra a la Shekinah de Dios, a la gloria de Dios, está en el lugar santo, se llena de la vida, de la luz y del altar del incienso para tener la comunión del Espíritu, y entra a donde está la santidad, la justicia, la presencia, la gloria de Dios, la Shekinah de Dios. Dios se aparece y le revela y le hace entender. Y es un hombre usado y una mujer usada por el poder de Dios. ¿Me está escuchando? Amén. ¿Sabe? Yo no quisiera ese porvenir. Yo quiero mi comunión, mis experiencias con el Señor. He anhelado por años, he anhelado. Y sin saber, por años Él me ha tenido en su comunión. Y por años me ha llevado Él a experimentar.
Y no solo comprender la doctrina de la lectura en la teoría, sino en la práctica de las experiencias, conoce uno el conocimiento de lo que es una experiencia con Dios. Dice el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Así que por el conocimiento intelectual, la Biblia no sería totalmente revelada, sino por las experiencias, por la comunión, por el amor que recibe, por la impartición de poder estar en el lugar donde Él nos propone estar. Si Él nos propone estar con Él en la mesa de los panes de la proposición, si Él nos propone estar frente al candelero, si Él nos propone estar en el altar del incienso, y yo no lo puedo, no quiero, nunca voy a entender lo que Dios tiene para mí. Pero si yo entiendo eso y me dejo llevar y camino con Él, voy a tener las experiencias y Él es misericordioso. Y su amor excede todo conocimiento. Y no va a ser por mi conocimiento intelectual que voy a ir hacia su perfecta voluntad, sino porque me dejo llevar por ese árbol que me quiere ver crecer, que es Él que crece en mí y en usted. Y que es el Cristo glorioso el que corta lo que está quemado en nuestra vida, lo que no deja que ardamos en el Espíritu de Dios, lo que no deja iluminar a los demás con nuestra luz, porque hemos sido llamados a ser luz de esta tierra, sal de esta tierra, la que preserva la descomposición. Y toda esa descomposición es tal vez porque no sabemos todavía preservar con la sal de la tierra, que necesitamos manifestar la gloria de Dios para que este mundo no se siga descomponiendo. Yo creo que en este tiempo Dios está hablando poderosamente a su pueblo, al pueblo de sacerdotes, para que intercedamos delante de Él, para que veamos la gloria de Dios. Oh, gloria al nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Cada mañana que estamos en el altar, Él nos está revelando todo lo que Él quiere. Mire, he tenido que remodelar o modificar mi agenda, mis tiempos. Somos administradores de todo lo que nos da el Señor, de la familia, de los hijos, de la esposa, de todo lo que vamos a dar cuenta, de los talentos, el dinero. ¿Qué hacemos? Si multiplicamos o no. El tiempo que nosotros usamos, gastamos o desperdiciamos. Tenemos que dar cuenta de todo eso. Y nuestro tiempo debe ser ordenado de manera tal que seamos útiles en el servicio de la obra de Dios. Aun cuando estamos totalmente en la obra de Dios, vemos que los tiempos para edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia, y estos libros que llevamos últimamente para allá, para Mendoza, para todo el sur de Mendoza también. Son libros que abren la mente, el corazón, para poder disfrutar de una prosperidad, de una bendición, que no solo da lugar a que se glorifique Dios, sino que entendemos que Dios está en todas las áreas de nuestra vida. ¿Sí, amén? Es maravilloso ver lo que está pasando. Estamos siendo invitados a todas partes del mundo, solo que los tiempos no podemos cumplir todos los compromisos, que no los hacemos a veces para no estar ligados a un compromiso en el cual no podríamos cumplir. Entonces digo, cada uno de nosotros debe pasar por esas experiencias, y si todos, ¿no es cierto?, vamos a ser usados por la gloria de Dios, esta congregación o el ministerio o la iglesia de Cristo en este tiempo puede revolucionar esta humanidad, puede convertirla a Cristo, puede llevarla a los pies del Salvador, porque no hay otra opción, hay un solo Salvador. Y quien desprecia al Salvador, no hay otra salvación. Por eso es necesario que nos vivamos poniéndonos en las experiencias de Dios para conocer la Shekinah de Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios, que Dios hable a nuestro corazón y salgamos de allí renovados, porque Él es nuevo cada día. ¿Sí, amén? Él hará cosas nuevas. Cuando nos abre el velo para hacernos ver su gloria, mire, las cosas que pasan son maravillosas. ¿Sí, amén? Hay milagros, prodigios y maravillas. Y hay salvación de Dios. Hay salvación de Dios. Cuando estamos en la plenitud de Dios, hay salvación de Dios.